Saludos, les habla Carlos Barberi. Y hace unos días que no conversamos acerca de esta biomecánica o biofísica aplicada de la ortopedia maxilar, del método terapéutico, de los aparatos, de su condición biomecánica. Y entonces me parece interesante, a propósito de que ha caído en mis manos este par de modelitos con un aparato clamped, me parece interesante que conversemos un rato de este tema, de este caso como tal. Y vamos a hablar de la dimensión vertical, de la altura facial inferior, aunque tienen una íntima relación. En el fondo, pues lo uno es la oclusión dental y lo otro es el crecimiento vertical del esqueleto facial, del viscerocráneo. Pero me parece interesante que definamos, aunque este video lo he hecho en muchas ocasiones, de qué depende que un aparato bimaxilar tenga o no componentes interoclusales, como es el caso, donde se aprecia que aquí, entre los dientes, no existe un componente interoclusal. Entonces vamos a hablar de eso, mientras que en este aparato, por ejemplo, sí existe un componente interoclusal, existe un componente interoclusal del que hablaremos en un momento. Esto es un aparato clamp, un activador abierto elástico, lo llamamos clamp en honor al desarrollo de un maestro alemán en 1950, que es Georg Klamp, un alumno de Windler que desarrolla este aparato y que por esa razón tal vez lo llamamos clamp, por el autor, pero realmente el autor lo llamó activador abierto elástico. Yo le he dicho y le seguiré diciendo toda la vida que es tal vez el rescatable aparato bimaxilar. Los aparatos bimaxilares anclan fuerzas en un hueso maxilar en crecimiento, en un desarrollo vertical y hacia adelante que está viviendo el esqueleto facial, el viscerocráneo, hacia adelante y hacia abajo, y anclan a veces las fuerzas y tratando de avanzar una mandíbula, anclan fuerzas mediante un aparato bimaxilar como este. Mediante un aparato bimaxilar anclan fuerzas en el hueso maxilar, atrofiando el desarrollo de un paciente en un momento crucial del desarrollo vertical del hueso maxilar y por ende del viscerocráneo. Entonces, hablemos de la altura facial inferior y veamos este caso, que es el overbite, el overbite. El overbite es un referencial que puede servir de referencial diagnóstico, que nos habla de cuán cubierta o cuán atrapamiento existe en la maxila, existe en la mandíbula por parte de la maxila, el atrapamiento. Recordemos que la mandíbula nace atrapada y tiene la misión, mediante el desarrollo vertical que va viviendo el esqueleto facial y la dinámica de la mandíbula, tiene la misión de salir avanti, de desarrollarse y de no quedarse atrapada. Pero en general, la mandíbula tiende a quedarse atrapada ante una pandemia, llamémosla así, que es el desarrollo del esqueleto facial hacia adelante, que viene en una especie de mutación y viene quedándose hacia atrás, viene quedándose en su desarrollo. Y entonces este hueso maxilar está quedándose en su desarrollo y va quedándose atrás y deja atrapada la mandíbula. La mandíbula tendría la misión en su dinámica de venir y desatraparse. Pero entonces para eso vamos a evaluar este overbite. Vamos a usar a manera de regla estos incisivos superiores, que debe hacerlo usted siempre, rayar estos bordes incisales de esta manera y tenerlos como un referencial a manera de regla para hacer esta raya y después destapar esto y decir, hombre,
de este 100%, valga la redundancia, de este 100% de crecimiento vertical que tienen estos dientes, llamémoslo 1 centímetro, aunque aquí no hay 1 centímetro, de este 100%, la mitad está tapada, tiene un overbite del 50%. En este caso, yo diría que el 40% de estos 10 milímetros, si asumiéramos que aquí hay 10 milímetros, 4 milímetros están cubiertos, es decir, hay 6 descubiertos. Este es el overbite. El overbite es una medida de saber qué tan atrapada está la mandíbula. Entonces, si miramos esto, esta mandíbula con su frote lateral que irá, esta vertiente distal en el proceso fisiológico y en la dinámica de la mandíbula, la cinética de la mandíbula va a ir desgastando esta vertiente distal y esta vertiente mesial por palatino. La va a ir desgastando fisiológicamente. Y en esa medida, en la medida en que estas excursiones laterales se den, va a haber un crecimiento transversal u horizontal de este proceso alveolar y de este proceso alveolar, de los procesos alveolares. Es decir, la oclusión dental, la molienda de los alimentos, el balance, el frote lateral por balance, va a hacer que se dé un desarrollo horizontal de esto. Pero cuando se está haciendo la molienda por un lado, se está haciendo el crecimiento vertical de la rama por el otro cóndilo, que no se llama cóndilo de trabajo. Cuando se está haciendo la molienda por este lado, aquí hay un desbalance, hay un cóndilo de balance donde la rama, este dedo, míreme este dedo, está creciendo en sentido vertical. Entonces, de esta manera se va dando el desarrollo transversal. De hecho, este paciente va un poquito atrofiado en su desarrollo transversal. Es posible que estos 4 incisivos a este momento no le quepan en medio de los caninos, ¿cierto? Pero estos incisivos es posible que estén cumpliendo más o menos, haya un ligero apiñamiento y por ende la distancia intercanina se viene aumentando. De pronto este lateral no está cumpliendo del todo con el aumento de la distancia, pero en general este paciente es un paciente que va muy bien, que va en un escalón mesial, en un importante escalón mesial por este cóndilo y va en un importante escalón mesial por este cóndilo. Esto es escalón mesial, ¿cierto? Este escalón mesial tiene un overbite del 40%, lo acabamos de ver, y tiene las líneas medias, o sea, ojo con esta sínfisis que voy a dibujar aquí, que a veces, ojo con esta depresioncita, ojo con esta sínfisis, y tiene una línea media esquelética, también llamada línea media ortopédica, más o menos coincidente con la línea media de la maxila, donde también debemos de venir a ver esta papila incisiva y a evaluar este rafé medio palatino y decir, hombre, sí, esta maxila va bien está como equilibrada en la línea media esquelética, viene en un pequeño apiñamiento transversal, igual la mandíbula viene en un pequeño apiñamiento, la vertiente distal del canino inferior viene haciendo la molienda más o menos adecuadamente. Es posible que este paciente necesite ayudarle un poquito en el desarrollo transversal. No tiene problemas de orden vertical con ese 40%, no tiene problemas en el plano frontal, que es la coincidencia de la línea media superior e inferior, las líneas medias verdaderas, también llamadas líneas medias esqueléticas, también llamadas centro de la maxila o centro de la mandíbula, también llamadas líneas medias ortopédicas, están coincidentes. Ese es el plano frontal. La relación de la lateral de la mandíbula con la maxila llama el plano frontal, es decir, el plano frontal viene bien, el plano sagital de interrelación viene bien, está en un escalón mesial, el plano vertical de tamaño y de relación viene bien, viene en un overbite del 50%, el plano transversal o anchura de las arcadas viene con un ligero déficit, pero grosso modo podríamos decir que este paciente viene muy bien y que es poco lo que hay que incidir en él. Entonces, listo, veamos esto. Pero ¿de qué depende que yo ponga un aparato con componentes interoclusales o sin ellos? Este paciente, sin estos componentes interoclusales, lo más probable es que estos dientes vayan a egresar indistintamente los superiores y los inferiores, porque esta apertura está por encima del espacio fisiológico. Es posible que aquí haya 1 centímetro, es decir, 10 milímetros de apertura, y por ende que estos posterosuperiores y estos posteroinferiores egresen, salgan. Egresar es un término ortopédico que alude a un crecimiento con hueso alveolar a bordo y con una importante repercusión en el hueso basal.
tanto en la maxila como en la mandíbula, un crecimiento vertical de estos procesos alveolares que sería importante. Entonces, ¿qué necesita este paciente en sentido vertical? Con este overbite del 50%, necesitamos poner un aparato bimaxilar, que de repente tenga una réplica de su espacio fisiológico. El espacio fisiológico o libre de reposo postural, atento con esto, que esto no está muy claro a veces en la literatura. Atento con esto. El espacio libre de reposo postural, espacio fisiológico, el no tono, el reposo de la mandíbula que usted tiene en ese momento que está viendo el cine o que está observando este video, usted tiene los dientes no hablemos de los dientes. Esta entidad llamada mandíbula versus esta entidad llamada maxila la tiene separada 4 o 5 milímetros. Consulte esto, no deje pasar esto si no está claro en usted o en la literatura clínica, no lo deje pasar. Usted, en general, los seres humanos y este niño, tiene una separación, una apertura anterior de 4 o 5 milímetros de apertura anterior. Le repito, no estoy hablando de que entre los bordes incisales existen 5 milímetros, no. Si este paciente tuviera un overbite del 100%, es posible que si tiene 4 o 5 milímetros, estuviéramos con esta mordida y tendríamos que decir, este es el overbite, esta es la altura facial, este es el espacio de reposo de este paciente. No, pero no sé enredar de ese pedacito que estuve muy enredado haciendo. Entonces, la apertura anterior, el espacio de reposo postural, el no tono muscular, son 4 o 5 milímetros. Es decir, este paciente, que esta es la oclusión habitual, debe tener estos 4 milímetros que hablamos, más otro milímetro aquí. Es decir, este paciente fisiológicamente se mantiene en esta posición 23 horas y 48 minutos del día, lo que representa en posteriores, atento con esto, 2,5 o 3, es decir, estos 4 o 5 milímetros de separación que habrá aquí, que será 1 entre bordes incisales, si aquí hay 4 es 1 entre bordes incisales, esta separación de 1 milímetro entre bordes incisales adelante, atrás será 2,5 o 3, es decir, espacio fisiológico con 4 o 5 milímetros de apertura anterior que representan 2,5 o 3 en posteriores. Es decir, en posteriores este paciente tiene 2,5 o 3, pero procure no aprender a medirlo en posteriores, que hay muchos profesores que enseñan a medirlo en posteriores, yo no sé cómo harán. La apertura, el espacio fisiológico, la apertura anterior se mide adelante y se hace una proporción del 50 o el 60%, cuando estamos aquí cerquita al espacio fisiológico. Ahora, no vaya a seguir con esa proporción del 50%, cuando usted tenga 4 milímetros de apertura anterior, no vaya a decir, entonces atrás tengo 2. No, ahí se cambia la proporción. ¿Por qué? Porque el cóndilo tiene un proceso de rotación y de traslación que se inician exactamente, justamente al mismo momento, así alguna literatura diga que no. El movimiento de rotación y de traslación se inician exactamente en el mismo momento. Y si no fuese así, sería que el cóndilo tiene alguna articulación por acá que no hemos descubierto, pero en fin, no nos desgastemos en eso. Entonces, este espacio libre de reposo postural, si usted no quiere que estos posteroinferiores crezcan, egresen o se hundan, usted tiene que reproducir y hacer un aparato ortopédico maxilar con acrílico interoclusal, réplica de ese espacio fisiológico, es decir, que estos dientes no tengan una invasión de un componente interoclusal que los hunda, ya sean los de arriba o los de abajo. Es decir, el componente interoclusal que necesita este paciente, que tiene una altura facial inferior perfecta para este momento, asumiéndolo de esa manera, son 5 milímetros de apertura anterior que usted deberá hacer para construir un aparato, 5 milímetros, o sea, 1 entre bordes incisales. Y asimismo, poner un componente interoclusal que seguramente medirán 2,5 o 3 en posteriores. Y ese componente interoclusal, cuando hablamos de componente interoclusal, estamos hablando de esto. Esto es un componente interoclusal. Estamos hablando de esto. Este aparato no tiene componente interoclusal, este aparato no lo tiene. Veamos esto, veámoslo para que nos quede bien claro. Este aparato no tiene componentes interoclusales, es decir, estos dientes tenderán a egresar cuando usted tiene aperturas por encima de 4 o 5 milímetros. Pero en síntesis, lo que yo quiero dejar claro y lo que yo repito todos los días es que los aparatos bimaxilares, no los aparatos de algunas filosofías como la de Windler o como la doctora Vilma Simoes, que algunos aparatos se llaman respetantes del espacio fisiológico, es decir, que trabajan con el espacio fisiológico, son aparatos verticales.
son aparatos que van a incidir primordialmente el plano vertical, es decir, son aparatos que tienen prelación vertical, que tienen un manejo, que buscan un manejo vertical, un aumento de la dimensión vertical o un mantenimiento de la dimensión vertical o una disminución de la dimensión vertical. Y para eso, los aparatos tendrán o no tendrán componentes interoclusales como este, o mixtos. Esto es un componente interoclusal mixto. Ahora, y tendrán componentes interoclusales indentados. Este es indentado, es decir, que no se puso liso. Yo quiero que usted vea este componente interoclusal. Ojo con esto, no se deje confundir. Esto es un componente interoclusal liso. Mire lo que es liso. Mire lo que es liso por allá. Por oclusal de superiores, aunque tiene una huella donde los dientes están parados acá, pero es decir, los molares se pueden mover, pero tienen unos componentes interoculares que no los van a dejar egresar. Y pueden estar indentados como este, pero indentados no los haga, no los vuelva a hacer, que los aparatos indentados son férulas que no dejan mover. Si usted le pone una férula, un acrílico interoclusal, este modelo no es de aquí, pero me lo tiene que aceptar. Si usted le pone este acrílico interoclusal indentado, este aparato no se moverá y estas virtudes expansivas del clam no se van a expresar porque usted tiene un aparato, un acrílico interoclusal indentado, es decir, metido en estas fosas que no se puede mover. Ese plano, cuando lo haga, cuando lo necesite, úselo liso. Yo sé que esto se torna un poquito complejo porque aquí empezamos una discusión de geometría proyectiva, un tema en el que no hemos trabajado mucho. Entonces, pero sigamos adelante, terminemos esto. ¿De qué depende que sus aparatos tengan componentes interoclusales o no los tengan? Los aparatos respetantes del espacio fisiológico. Esto no aplica para el aparato Wimler, por ejemplo, que maneja el plano vertical de otra manera, aunque en ocasiones lo ignora el plano vertical. El primer plano a tratar es el plano vertical, la altura facial inferior. En la medida en que usted gane altura facial inferior si está disminuida, mantenga la altura facial inferior si está normal, o disminuya la altura facial inferior si está aumentada, usted tendrá una mejor dinámica de la mandíbula. Entonces, el plano vertical es el primer plano a tratar, y en particular en el atrapamiento, una mandíbula que se encuentra atrapada, que no es esta. Lo primero que usted tiene que hacer es procurar egresión de posteroinferiores. Ahora, mire este plano, a propósito de muchos planos que le he mostrado yo a usted. Mire este plano oclusal y mire estos bordes incisales a la altura de este plano oclusal. Mire qué bonito esto, que no lo traía yo para decirlo. Mire esto. Cuando usted tiene una paciente con mordida profunda, este borde que yo estoy señalando acá, se lo encuentra por aquí así. Y estos bordes a la misma altura, es decir, entre estos incisivos y el plano oclusal de los molares existe una diferencia, a veces de medio centímetro. No es este el caso. Estos bordes, mire que en este caso casi que hay un plano oclusal plano. No hay una gran curva que denota que lo que falta es crecimiento vertical del cuerpo mandibular, egresión. Habrá que hacer una excitación eléctrica o muchas cosas para poder aumentar la dimensión vertical. Pero atento con esto, sigamos adelante. Entonces, ¿de qué depende que usted tenga componentes interoclusales o no los tenga? O los tenga mixtos, porque no existe sino esas tres opciones. Usted o no pone componentes interoclusales y se le van a crecer y se le van a egresar los posteroinferiores indistintamente irresponsablemente los superiores, va a crecer el hueso alveolar y el hueso alveolar inferior va a crecer ante estas aperturas, ante estas grandes aperturas van a crecer, y ante la no presencia de acrílico interoclusal. Si aquí hubiera acrílico interoclusal, con esta gran apertura, que estamos diciendo que aquí hay 1 centímetro o más, si aquí hubiera un componente interoclusal, ese componente interoclusal le iba a hacer a esto, ante la invasión del espacio fisiológico, le iba a hacer así, le iba a hacer un estímulo hacia arriba, y a estos les iba a hacer un estímulo hacia abajo. Y esto iba a ingresar los procesos alveolares y a profundizar más la mordida. Estos días habrá que hacer un video acerca de, que ya lo he hecho, de
mi aparato es para abrir mordida o mi aparato es para cerrar mordida. Voy a hacer un video para hablar de eso. Mi aparato es para abrir mordida o para cerrar mordida. Le pregunto, ¿para abrir mordida al final del tratamiento como fin o como medio? ¿Su aparato es para abrir mordida como fin o como medio? ¿Usted pretende que a la postre, al final del tratamiento, se abra la mordida? ¿O usted pretende abrir mordida como medio para poder conseguir otra cosa? De hecho, cuando usted busca abrir mordida como medio, el fin será lo contrario, será cerrar mordida. Entonces, pero eso lo hablamos después. Entonces, en síntesis, existe un componente interoclusal que usted deberá usar. Si el paciente, la altura facial inferior está muy bien, debe ser réplica del espacio fisiológico, que son 4 o 5 milímetros de apertura anterior, que representan 2,5, 3. Si su paciente está aumentado verticalmente, usted necesita un componente interoclusal un poquito más invasivo para hacer un control vertical o activo de ingresión, de hundimiento de procesos dentalvolares. Esto no es fácil entenderlo, yo sé que no es fácil entenderlo, yo hace muchísimos años hablo de eso. Ese componente interoclusal invasivo va a hundir estos dientes, se llama ingresión y va a hundir estos dientes. O puede usted tener, atento con esto, un componente interoclusal mixto. Este aparato no es de aquí, y tampoco cabe, pero supongamos que fuera este. Mixto es que hay un componente interoclusal, no así indentado como este, sino liso, que hace contacto con esto, pero que cuando la mandíbula entra, la mandíbula no llega al plano de mordida, es decir, la mitad de ese componente interoclusal, de esa gran apertura posterior que existe ahí, la mitad está en contacto con los superiores y la mitad no, es decir, la mitad va a egresar, la otra mitad no va a egresar, se va a mantener o se va a hundir dependiendo de las necesidades del caso. Pero sin acrílico interoclusal, lo único que va a ocurrir es que se va a aumentar la dimensión vertical de todas maneras por crecimiento o egresión de procesos dentalvolares y es muy probable que se abra la mordida. En síntesis, entonces es eso. Entonces existen 3 componentes interoclusales. Completo, con componentes interoclusales o sin componentes interoclusales donde los posteriores egresarán, o con componentes interoclusales mixtos, es decir, la mitad de este componente estará la mitad de esto debería tener acrílico y estar conteniendo esto. No en este caso. Este caso es un caso que va muy bien y que simplemente me encontré este casito por ahí y me pareció interesante venir a hablar un poquito del plano vertical porque veo a veces que el plano vertical no tiene la claridad que debería tener. De hecho, existe una ortopedia que llamamos una ortopedia vertical, que es la ortopedia que vamos a estudiar este año, que es cómo manejar primero que todo ese importante plano vertical causante de alteraciones en otros planos del espacio. En esa medida estamos en contacto. Observe este caso: líneas medias coincidentes, escalón mesial, anchura transversal más o menos ideal, aumento de la distancia intercanina más o menos ideal. Anteroposteriormente ya hablamos del plano sagital. En fin, un paciente, plano frontal, líneas medias coincidentes. Y entonces hablemos de ese manejo vertical. Por su atención, muchas gracias. Dios le guarde.